Hola muchachos, jóvenes, señoritas. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Sí? Productor femenino, ¿verdad? Pero también habíamos visto ya también, ¿verdad?, lo que era la ovogénesis, ¿verdad? En la mujer es la ovogénesis, en el hombre es la espermatogénesis, ¿verdad? Y decíamos nosotros, ¿verdad?, que entonces aquí las características diferenciales entre, ¿verdad?, la ovogénesis y decimos si la espermatogénesis es muy clara, ¿verdad?, decíamos nosotros. Una, ¿verdad?, ambos se quedan, ¿verdad?, decimos nosotros, las células primarias se quedan hasta la adolescencia, ¿verdad?, en la fase de la pubertad. Decíamos de ahí, ¿verdad?, se desprende entonces, ¿verdad?, el desarrollo del óvulo y decimos con la formación de cuerpos polares, ¿verdad?, que se degradan si no son, ¿verdad?, decimos aquí en el trayecto de la ovogénesis y la formación del gameto del óvulo, decimos también, ¿verdad?, si se interrumpe, ¿verdad?, aquí la meiosis porque hay entonces aquí, decimos, para la formación de los cuerpos con el ciclo menstrual, ¿verdad?, y si no, decimos nosotros, ¿verdad?, que se forma, ¿sí?, la meiosis completa. Entonces, característica importante también decíamos nosotros, ¿verdad?, que el folículo primario pasa a crecimiento, se madura y se libera entonces el óvulo, ¿verdad?, si es fecundado, decimos entonces, ¿verdad?, viene ya, ¿sí?, la procreación, ¿verdad? Entonces, esa era característica importante. Igual que en el hombre, decíamos nosotros, las hormonas encargadas entonces son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Habíamos contemplado también esta figurita ya, ¿verdad? Decíamos nosotros que básicamente no es tan fácil entender como en el hombre ese proceso, ¿verdad?, de la ovogénesis en la mujer, ¿verdad? ¿Por qué no es fácil? Decimos nosotros porque hay fluctuaciones en las hormonas, decimos, ¿verdad?, de la hipófisis, fluctuaciones en las hormonas de el ovario, ¿verdad? Decimos aquí de los óvulos. Y decimos, y fluctuaciones entonces, ¿verdad?, o cambios en los procesos, ¿verdad?, de la formación del óvulo y decimos aquí entonces también el endometrio.
Entonces, una de las características importantes que hemos dicho, ¿verdad? Es, ¿cuáles son las dos hormonas? ¿A qué etapa del ciclo se encuentran en su máxima expresión? ¿Sí? Durante el ciclo menstrual femenino. A ver, ¿a qué etapa se encuentra la máxima expresión de esas hormonas liberadas por la hipófisis? Ovulación. ¿En qué etapa? En la ovulación, ¿verdad? Dice ahí nuestra compañera. ¿Qué números? Si le ponemos números relativos con respecto al ciclo menstrual. 14º día. 14º día, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Y decíamos entonces también que esas hormonas, folículo estimulante, va a estimular a los folículos, ¿verdad? De tal manera que elige un folículo, el cual lo pone a crecer, y decimos durante el crecimiento, ¿verdad?, de ese folículo se liberan dos clases de hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? Unas que se llaman con E, empiezan con E, y la otra con P. Estrógeno y progesterona. Estrógenos y... ¿Cómo se llama la otra hormona? Progesterona. Progesterona. ¿Cuál es el máximo pico, ¿sí?, de la progesterona? ¿En qué tiempo se da del ciclo menstrual? ¿Antes de la ovulación o después de la ovulación? Ya aquí marcamos la mitad, ¿verdad? Decíamos nosotros al 14º día. Pero entonces, a ver, la progesterona, ¿sí?, tiene su máximo pico antes del 14 o después del 14. Después. Después del 14. ¿Verdad? Y decíamos nosotros que los estrógenos son antes de, ¿sí?, de tal manera que cuando se conoció el ciclo menstrual, ¿sí?, y se conocieron estas características, véanlas bien, observen aquí, ¿verdad? Y vamos hasta acá abajo al ciclo menstrual. Fase de ovulación. Entonces, fíjense, 1 o 2 días antes, ¿verdad?, de la fase de la ovulación, decimos nosotros, están los picos de los estrógenos. Y decimos, ¿verdad? Entonces, hacia un tercer cuarto, ¿verdad?, está el pico de la progesterona. A ver, muchachos, aquí es interesante porque aquí, ¿sí?, surge una preguntota. Hay otro tratamiento para evitar que el óvulo sea fecundado. Y ese tratamiento, ¿sí?, es, ¿sí?, con la ayuda de los estrógenos. ¿Por qué? Porque es con la ayuda de los estrógenos. Esto es los anticonceptivos orales. ¿Sí? Es la base de los anticonceptivos orales. Observen, ¿sí?, los estrógenos después de la menstruación están en un nivel bajo. ¿Sí? Decimos nosotros, ¿verdad?, que entonces aquí 2 días antes de la ovulación se encuentra su máximo, luego viene una bajadita, pero observen que durante los siguientes días se encuentran elevados. Entonces, ¿qué va a ocurrir mientras se encuentran elevados los estrógenos? ¿Qué va a ocurrir con este proceso? A ver, de la ovulación.
¿Qué va a pasar con la progesterona? Los estrógenos vemos que se mantienen altos. Y la progesterona, ¿sí? Observen que hasta que baja el pico, empieza a subir. Pero las dos hormonas son producidas, ¿verdad? Acá. Entonces, cuando los estrógenos permanecen elevados, ¿sí? Este proceso llega hasta acá. De tal manera que hay menstruación y decimos, pero no hay fecundación. ¿Sí? ¿Sí se entendió? No, profe, ¿me repite otra vez? Es que me confundí. Bueno, la voy a repetir otra vez. La curva de los estrógenos después de la menstruación es baja. ¿Sí? Antes de llegar a la ovulación, se hace máxima la concentración de estrógenos en sangre y después baja. ¿Sí? Pero fíjense, baja poquito, pero se mantiene elevada. Si los estrógenos se mantienen elevados, sucede también este proceso, ¿sí? Del óvulo. ¿Sí? Observen, el óvulo sigue su camino, pero no se fecunda. ¿Sí? Y la aparición de la progesterona, como aparece después, y este óvulo también no es fecundado, ¿sí? Entonces no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la anticoncepción por los anticonceptivos orales? Es mantener los estrógenos elevados. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿sí? La administración de los anticonceptivos orales, ¿sí? ¿Cómo se administran? ¿Cómo se tienen que tomar los anticonceptivos orales? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir cómo son los anticonceptivos orales? Es bien importante que lo sepan, ¿sí? ¿Por qué es importante que sepan, verdad, qué son los anticonceptivos orales y cómo se deben de usar? Porque son, ¿sí? Mujercitas que están en su fase activa de proliferación y de reproducción. Entonces, ¿verdad? Algún día va a llegar la situación, ¿verdad? Que pues van a querer tener actividad sexual, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? De tener la actividad sexual, pues van a decir, pues ahorita no queremos procrear. Entonces se les van a ofrecer la alternativa de los anticonceptivos orales, ¿verdad? Y aquí nos mencionan, ¿verdad? Una de nuestras compañeras dice, se toman durante 21 días a la misma hora. ¿Sí? ¿Qué significa eso, verdad? Que decimos nosotros, ¿sí? Que estos anticonceptivos orales en realidad son pastillitas, ¿sí? Que se tienen que tomar, y dice durante 21 días. ¿Y cuántos, sí, días tiene el ciclo? ¿Verdad? Decimos el ciclo tiene 28. Entonces hay días en los cuales no es necesario tomar anticonceptivos, ¿verdad? Y los tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿sí? Eso es una de las características, ¿verdad? Y que para evitar la procreación se inventaron los anticonceptivos orales que están hechos a base de estrógenos o sustitutos de los estrógenos, ¿sí? Del estradiol. ¿Sí? Y para su curiosidad, ¿sí? Quien descubrió y sintetizó estrógenos como anticonceptivos fue un mexicano. ¿Sí? Un mexicano hizo esta terapia anticonceptiva. Entonces observen, ¿verdad? Hemos dicho que como no, ¿sí? Aquí, entonces no hay fecundación porque se continúa el proceso de la ovulación con, ¿sí?
la desintegración, ¿sí?, del cuerpo lúteo, se va entonces a degradar esto, pero si nosotros recordamos, ¿verdad? Este óvulo, ¿sí?, que ya se formó, ¿verdad? Decimos, entonces está en las trompas de falopio, ¿verdad? Y cuando ya hay la ovulación, empieza, decimos nosotros, a bajar. ¿A dónde? ¿Mm? Aquí, ¿verdad? Cuando se fecunda, decimos aquí, los cambios del endometrio son importantísimos. Observen, ¿sí? Decimos nosotros, ¿verdad?, que el endometrio es la capa más interna del útero. Y aquí nos está marcando en la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Como decíamos entonces, el endometrio, observen, este es el grosor del endometrio, ¿sí? El endometrio está creciendo, ¿sí?, después de la fase de menstruación, ¿sí? Y la irrigación también es mayor, observen, ¿verdad? De tal manera que aquí, por eso, en la fase proliferativa, decimos es cuando está creciendo el óvulo, se está madurando, ¿sí? Y decimos, pero a esta etapa, a la fase de la ovulación, el endometrio, ¿sí?, es característico porque tiene un grosor, tiene en su capa externa, bueno, más interna, ¿verdad?, que hace contacto, y tiene una actividad secretora, secreta moco o fluido también, un fluido amarillito, ¿sí? De tal manera, ¿verdad?, que es en ese periodo cuando la mujer se da cuenta que también está, ¿sí?, en fase proliferativa y que está receptiva, ¿sí?, a ser fecundada. ¿Sí? Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, aquí en el endometrio, aquí hay flujo, ¿sí? Se incrementa el flujo menstrual pequeño, ¿verdad? De tal manera que se puede manchar la ropa interior, ¿verdad? Decimos nosotros que como no es fecundado el óvulo, entonces viene la fase secretora. Sigue creciendo el endometrio, pero aquí, ¿sí?, decimos nosotros la degeneración del cuerpo lúteo. ¿Sí? Decimos ya se desintegra y entonces el endometrio, ¿sí?, también se desintegra. Observen aquí, se empieza a desintegrar y aquí es cuando hay el sangrado. Inicia el sangrado para la fase de la menstruación. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, que cambios. Entonces, ¿verdad?, decimos nosotros, en la mujer van a acompañarse también, ¿verdad?, decimos por cambios en el endometrio. Y esos cambios son el grosor del endometrio, la irrigación del endometrio, decimos la secreción de flujo y por último, ¿verdad?, decimos la eliminación del cuerpo lúteo y del endometrio, ¿verdad?, de los desechos que se han quedado aquí en el endometrio. Entonces de ahí viene la fase de la menstruación. Característica importante también, ¿sí?, debido a la actividad metabólica, aquí en esta fase, ¿verdad?, decimos también, se incrementa la temperatura, ¿sí?, en 1 grado aproximadamente. Entonces, ¿cómo se incrementa la temperatura? Entonces también existe un método anticonceptivo que es basado en la medición de la temperatura corporal. Y entonces decimos nosotros, ¿verdad?, ¿qué ha ocurrido? ¿Sí? ¿O qué ocurrió durante esta fase? Unos picos de las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Picos de estrógenos antes y después de, decimos nosotros, ¿sí?, ovulación, ¿verdad?, sin fecundación, se va, ¿sí?, a la menstruación. Y decimos,
Entonces, importantemente, hay que cuidar, ¿verdad? Entonces, aquí, los cambios menstruales. ¿Sí? ¿Por qué? Decimos nosotros. ¿Sí? Porque decimos que, ¿sí? Observen, la progesterona hace que las glándulas del endometrio, ¿sí? Empiecen a secretar. Entonces, como decíamos, la progesterona ayuda a la implantación del óvulo, ¿sí? Por lo cual, ¿verdad? Si se fecunda, entonces, ¿verdad? Se va a ir formando allí una adhesión, ¿verdad? Y decimos aquí, va a hacer, ¿verdad? Que se produzca, decimos aquí, las hormonas. Y con esto, entonces, muchachos, ya podemos entender nosotros, ¿verdad? Lo que ocurre, ¿verdad? Observen. Dice aquí, ¿verdad? Que se presupone que el ciclo es de 28 días, pero eso no es, ¿verdad? Una, ¿sí? Verdad absoluta, porque puede durar de 21 a 40 días. ¿Sí? Entonces, esa es otra característica importante. ¿Verdad? Muchas veces, como decíamos, si la mujer, ¿verdad? Se basa, ¿sí? Su actividad sexual en seguir el ciclo menstrual, pues aquí hay fluctuaciones y va a depender de si tiene un ciclo de 28, de 30, de 21 días, y por lo cual, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sí? Está propensa a quedar embarazada. Entonces, también, ¿verdad? Decimos nosotros, entonces, y que la fase de quedar embarazada en la fase menstrual, ¿sí? Pues es, ¿sí? ¿Factible o no factible? A ver, en la fase menstrual es factible, ¿sí? Quedar embarazada. No. No, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, ¿sí? Que la fase más segura para tener actividad sexual, ¿verdad? Pues sería, ¿sí? En la fase menstrual, ¿sí? Pero también decimos nosotros, ¿verdad? Que, ¿sí? Evitar entonces al máximo, ¿verdad? En el periodo de la ovulación. Por lo cual, ¿verdad? Para decir aquí, ¿verdad? En propenso, ¿verdad? En prevención de no quedar embarazada, ¿qué tiempo le pondrían ustedes para tener actividad sexual y qué tiempo para, ¿sí? No tener? A ver, Sería antes de menstruar, ¿no, profe? dice aquí, antes de menstruar. La fase secretora. En la fase secretora, ¿verdad? Sí, pero hay que cuidar este punto, ¿verdad? Y decimos, de aquí para Sí, acá después de la ovulación. y de aquí para acá, ¿verdad? Entonces aquí, esto es, si usted observa, ¿verdad? Aquí el planteamiento es, ¿sí? 2, 3 días para acá y 2, 3 días para acá, ¿verdad? Aquí sí, ¿verdad? Hay que aplicar el método anticonceptivo, ¿sí? De los nopales, ¿verdad? No palitos, ¿sí? ¿Se entendió bien? Aquí ni aunque me diga, ¿sí? Si yo fuera mujer, ni aunque me dijera, ¿verdad? Mi novio, ¿sabes qué? Que mira que, ¿sí? Te prometo el cielo y las estrellas, yo le diría, ¿sabes qué? Espérate tantito, ¿sí? Porque para acá, ¿sí? Hay riesgo y para acá también hay riesgo. Y luego no vas a querer entrarle. Entonces, decimos también, ¿verdad? Que durante la menstruación, la mujer pierde sangre, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Decimos cuánto puede perder, ¿verdad? De 50 a 150 mililitros. Esta es una de las razones, ¿verdad? De que, ¿sí? Decimos nosotros cuál es el volumen de sangre en la mujer y cuál es el volumen de sangre en el hombre. ¿Cómo decíamos que era cuando vimos sangre?
A ver, contéstenme. A ver, ¿cómo era entonces la sangre en el hombre y en la mujer, el volumen de sangre? Decíamos que en la mujer, ¿verdad? Es menor que en el hombre, ¿verdad? Debido entonces a que aquí, ¿sí? Se pierde 50 a 150 mililitros, ¿verdad? Esto, ¿sí? Podría decir, ¿verdad? ¿Sí? Que está, ¿sí? Subestimado, porque hay personas que pueden perder más, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Que esa pérdida de sangre, ¿sí? Puede causar también anemia en la mujer. Bueno, entonces continuando, ¿verdad? Decíamos nosotros, ya entendimos el ciclo menstrual, ¿sí? Y decíamos nosotros, ¿sí? ¿Qué sucede entonces, verdad? En la etapa de la pubertad. Decimos cuando las hormonas ováricas empiezan a producir, ¿verdad? Y los folículos se maduran, ¿verdad? Son producidas por los folículos, se maduran y secretan entonces los estrógenos, que son encargados de, ¿sí? Observen, ¿verdad? De la maduración y el engrosamiento del aparato reproductor femenino, el desarrollo de los pechos, la aparición del vello púbico y axilar, aumentan los depósitos de grasa bajo la piel, ¿verdad? Y, como dice aquí, ¿verdad? Particularmente en las caderas y pecho, ¿verdad? Y los pechos aquí. Ensanchamiento de la pelvis, ¿verdad? Aquí también, y el comienzo de los ciclos menstruales. Entonces, decimos nosotros características importantes, ¿verdad? Por los estrógenos, ¿sí? Y si ustedes ven, aquí están ejemplos de estrógenos: estradiol, estrona y estriol, ¿sí? Son, decimos, ejemplos de los estrógenos. Entonces, pasando al siguiente punto, ¿verdad? Decimos nosotros, si estamos hablando de que hay cambios en los caracteres sexuales o el aparato reproductor femenino, decimos, uno de ellos es importante, ¿verdad? Decimos es las secreciones de leche o las mamas, ¿verdad? Decimos aquí en la mujer, los senos de la mujer empiezan a crecer y se caracterizan por tener una estructura. Observen, aquí está el músculo pectoral, ¿sí? Esta es una vista frontal y esta es una vista lateral, ¿sí? Observen, ¿verdad? Que aquí, aquí tenemos entonces tejido conectivo, ¿sí? Y tenemos la capa sobre la piel de tejido adiposo. Pero una característica importante es la formación de los lóbulos, ¿sí? En la mujer. Observen, todos estos lóbulos, a final de cuentas, ¿verdad? Enfocan en su interior a las glándulas, ¿verdad? Decimos alveolares, y a los conductos galactóforos, ¿verdad? Entonces, los lóbulos, ¿verdad? Decimos nosotros, y aquí están las glándulas secretoras entonces de leche y que, productoras de leche, ¿verdad? Que vierten su contenido a los conductos. Y esos conductos, observen, ¿verdad? Van a hacer, ¿verdad? Una comunión, ¿verdad? En el pezón, ¿sí? De tal manera, ¿verdad? Que se distingue, y el pezón también por la característica de un tejido, ¿sí? Que también se conoce como areola y que es, ¿sí? Dado también por el tipo de, ¿sí? Grasa que se acumula en la piel. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? Más atrás de los músculos pectorales, decimos, tenemos nosotros las costillas, ¿verdad? Y los músculos intercostales, ¿sí? Entonces, a ver, es otra de las cosas que hay que recordar o hay que entender aquí, ¿verdad? Ah, pues desafortunadamente la naturaleza, ¿verdad? Nos hace diferentes a todos. Pero a las mujeres, pues hay mujeres también, ¿verdad? Que ¿sí? Nacen con senos chiquitos y quieren tener senos grandes, ¿verdad? Y entonces de allí
viene la cirugía plástica. Entonces, a ver, ¿dónde se pone la bolsa esa de silicona? A ver, señoritas. Sí. Pues en donde va la mama, ¿no? Pero, ¿O cómo? ¿En dónde? ¿en qué parte de aquí de estas estructuras? Aquí tenemos las estructuras. ¿Sí? En el espacio, ¿verdad? Decimos de tejido conectivo. ¿Sí? En esta parte. ¿Sí? Junto al músculo pectoral. Para no molestar toda esta estructura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, si la mujer después se embaraza y quiere tener niños, ¿verdad? Y los quiere amamantar, pues va a tener que tener todo su sistema, ¿verdad? De producción de leche y en buenas condiciones. ¿Sí? Pero resulta, ¿verdad? Que aquí las famosas cirugías plásticas, pues a veces se hacen, ¿verdad? En otra dirección y se empieza a afectar toda esta estructura. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque se instalan. Entonces decimos nosotros, ¿verdad? En el tejido conectivo. Y ahí se agranda, ¿verdad? Aquí se hace espacio para que sea más grande. Bueno, característica entonces decimos importante, ¿verdad? Aquí en lo que son, ¿verdad? Las glándulas mamarias, decimos nosotros, ¿verdad? Que es, decimos, importante, ¿sí? La cantidad de lobulillos, miren, de 15 a 25 lobulillos que se forman alrededor del pezón. Decimos, y otra característica que decimos nosotros es, ¿sí? Que el fenómeno, ¿verdad? Del cáncer de mama, pues es una causa importante de muerte a nivel mundial. Entonces, considerando entonces esta situación, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Que ¿sí? El cáncer de mama entonces es ¿sí? Señalado o se puede identificar y haciendo entonces, ¿verdad? Un estudio de exploración, ¿verdad? Viendo cambios en la textura de la piel, en el funcionamiento y pérdida de líquidos, ¿verdad? En la aparición, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? De ¿sí? Quistes o, ¿sí? Decimos aquí, crecimientos anormales o neoplasias, ¿verdad? Que se pueden encontrar, decimos, en los senos, ¿verdad? Y decimos, por esa razón, es importante, ¿verdad? Que se haga entonces la exploración, ¿sí? De los pechos, ¿verdad? Para buscar anormalidades. Bueno, como decíamos entonces, ¿verdad? La mamografía entonces es la técnica, ¿verdad? Para detectar cáncer de mama. ¿Qué ocurre si el óvulo si es fecundado? Pues entramos en el proceso de la fecundación, ¿verdad? Y la fertilización. Pero ¿cómo? ¿Cómo se da ese acto? Pues primeramente da por la actividad sexual. Decimos, segundo, observen, ¿sí? El ovocito es viable de 12 a 24 horas después de que es expulsado, ¿sí? Del ovario. Y los espermatozoides tienen una vida, ¿sí? En el aparato reproductor ya dentro de la mujer de 24 a 48 horas, ¿sí? Después de la eyaculación. Entonces, aquí, ¿verdad? Existen otros tratamientos anticonceptivos, ¿verdad? Si no se quiere que se fecunde el óvulo, pues hay que darles crán a los espermatozoides, ¿verdad? Para eso entonces también, ¿verdad? Existe el uso de espumas, ¿verdad? Decimos aquí que tienen espermaticidas. Entonces decimos, ¿verdad? La situación que vemos aquí, que después de la fertilización, ¿verdad? Decimos aquí, el acto sexual, dice, 2 días antes de la ovulación y no más de 24 horas después. Esto también, ¿por qué? ¿Verdad? Porque en algunas ocasiones también no se da la procreación, ¿verdad? Y se está tratando de que
y haya reproducción, ¿verdad? Y no porque haya una frecuencia, ¿verdad? Decimos de actividad sexual, pues va a haber fecundación. Si no se da esta condición, ¿sí? No hay fecundación. Entonces, ¿sí? Decimos nosotros que también observen. Los espermatozoides, ¿sí? No les tardan de 1 o 2 horas en llegar a las trompas de falopio. ¿Sí? O sea que los espermatozoides llegan rápido. Pero, ¿verdad? Solamente uno es el que va a llegar y va a decir soy el ganón. ¿Verdad? Ese que diga soy el ganón va a producir, ¿sí? Una enzima que va a romper el caparazón del óvulo, ¿verdad? De aquí. Y decimos que entonces, ¿verdad? Una vez que ha hecho eso, se le va entonces, ahora sí, a inyectar su material genético. A este fenómeno se le conoce como la reacción acrosómica. ¿Mm? Entonces, de tal manera, ¿verdad? Que aquí, entonces, el espermatozoide, ¿verdad? Aquí inyecta, ¿verdad? ¿Sí? El DNA y fecunda al óvulo. Y aunque vengan los demás, como decíamos, ya no hay alternativa para los otros. Y observen entonces, ¿sí? Lo que ocurre inmediatamente. ¿Sí? Decimos nosotros, ¿verdad? El huevo ha sido fertilizado y en ese momento se llama cigoto, ¿verdad? O huevo. Y observen entonces que eso se da en las trompas de falopio, porque decíamos que el espermatozoide agarra y echa carrera por aquí, ¿sí? Por aquí y echa carrera por el otro lado. ¿Sí? Los que se van por otro lado, pues se equivocaron de volada, ¿verdad? Pero los que se van para este lado, no. Entonces observen que aquí se fertiliza. Profe, Dígame. es que creo que ya no se está actualizando la pantalla. No sé si... Bueno, vamos a volver a actualizarla, ¿eh? A ver, ahora sí está actualizada. Sí, ya se ve. Ok. Entonces decimos nosotros, ¿verdad? Que aquí se fertiliza, ¿verdad? En las trompas de falopio. Y decimos que entonces, observen, ¿m? Esta, ¿sí? Primera unión empieza a formarse, ¿sí? Las divisiones o una segmentación de las células empiezan a reproducirse, ¿verdad? Y a formar lo que es la segmentación temprana. 4 células, ¿verdad? Después decimos, ¿verdad? Aquí la mórula, ¿sí? Y pasa a otra etapa, ¿verdad? Que se conoce como blastocito. El blastocito temprano tiene una cavidad, ¿verdad? Por eso se llama blastocele. ¿Sí? Y observen, ¿verdad? Ya cuando, ¿sí? El blastocito temprano ya empezó aquí a viajar, ¿verdad? Decimos una masa celular, ¿sí? Y empezó a formar, ¿sí? Una estructura que rodea a esas células, que es el trofoblasto. Ese trofoblasto, fíjense dónde ya llegó, ¿verdad? ¿A dónde llegó el trofoblasto? ¿En dónde está ubicado? En el útero. En el útero, ¿verdad? Ya está implementado, ahí como dice, implantado, ¿verdad? Ahí ya se quedó, ¿sí? Y vean entonces, ¿verdad? Que la trayectoria aquí, ¿sí? En las trompas es donde va empezando a ver la división, les digo ya cuando llega al útero, ya llega así, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Verdad? Decimos nosotros, ¿verdad? Que el óvulo fecundado empieza posteriormente
a crecer. ¿Sí? Y observen cómo empieza a crecer. ¿Sí? Ya en el útero, ¿sí? Aquí está el útero. Observen, aquí ya está implantado, perdón. Está pegado al útero. ¿Qué hormona hizo esta función de que ya estuviera pegadito aquí? ¿Cuál es la hormona que hizo esto? Progesterona. La progesterona, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sí? Si la mamá, la futura mamá, produjo bien las hormonas, entonces aquí ya le dio bastante progesterona, ¿verdad? A este segmentito de vida, ¿sí? Con lo cual queda adherido fuertemente. Si no se adhiere, entonces, ¿qué ocurre? Que no se implanta, ¿verdad? Y se va a salir. Entonces estamos hablando que esto es lo que ocurre en un aborto temprano, ¿verdad? Si esto, ¿sí?, no se pega, entonces, ¿verdad? Pues se sale. Para lo cual, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? En los primeros días después del parto, si hay sangrado, perdón, de la menstruación, ¿verdad? Decimos, y de la fecundación, si hay sangrado, ¿sí?, estamos en probabilidad, ¿verdad?, de que, ¿sí?, quede afuera del útero. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿verdad?, a esa persona le dan progesterona para seguir, ¿sí?, tratando de que este producto se quede pegadito. Bueno, como les decía, el tropoblasto ya es una rodea, ¿verdad? Se está rodeando, ¿sí?, al conjunto de células. Y observen, ¿verdad?, que aquí, ¿sí?, ya se empiezan a formar otras estructuras. El embrión, fíjense bien, aquí ya estamos hablando de que el desarrollo de ese producto es el embrión y tiene las capas del ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Aunado aquí también en la región tenemos nosotros el amnios, ¿verdad? Un espacio también donde va a haber un líquido donde se va a nutrir y para seguir creciendo. Y observen entonces aquí, ¿verdad?, que aquí se empieza también a formar el cordón umbilical. Al más externamente tenemos nosotros las vellosidades coriónicas, ¿sí? Y esta estrellita, ¿verdad?, que rodea a ese embrión se llama el corión, ¿sí? Y decíamos nosotros, ¿verdad?, que es importante. ¿Por qué? Porque es aquí donde estas células empiezan a secretar, decimos nosotros también, ¿verdad?, la hormona coriónica, ¿verdad? Decimos nosotros que inmediatamente, ¿verdad?, sabemos que ya, y entonces la mujer está embarazada. Bueno, si nosotros vemos, ¿verdad?, aquí, ¿sí?, estamos hablando que esto ya ocurrió 18 días. ¿Sí? Entonces, a los 18 días, ¿sí?, ya está eso. ¿Sí? Y como ven, aquí entonces nos está diciendo, ¿verdad?, la segmentación temprana, el embrión y la mórula, ¿verdad? Entonces, al día 17, observen, ¿sí? 3 días después de la ovulación, 15, 16, 17, y ya es mórula, con 16 células. ¿Sí? Después, ¿verdad?, decíamos nosotros, ¿sí?, ese embrión, ¿verdad?, se sigue adhiriéndose y decimos, ¿sí?, ya también aquí hay 100 células, ¿verdad?, y decimos nosotros entonces el blastocito, ¿sí?, con su vesícula coriónica y, como decíamos aquí, la gonadotropina coriónica humana, ¿verdad?, la que decíamos que se utiliza para detectar en el embarazo. Ahí decíamos que el trofoblasto, ¿verdad?, decimos aquí, con su cara interna, ¿sí?, y observen aquí entonces, una vez que ocurre esto, las 3 capas germinales primarias, como decíamos aquí, ¿sí?, el ectodermo. Esto es importante porque fíjense, el ectodermo da lugar al sistema nervioso y a la epidermis.
a la piel. Entonces, ¿verdad? ¿Y cómo se forma en el desarrollo embrionario? Pues esas celulitas, ¿verdad? Que decimos que es el ectodermo, ¿sí? Entonces van a dar origen al sistema nervioso y decimos a la piel, ¿verdad? El endodermo, fíjense, forma entonces las mucosas y las glándulas. Y el mesodermo, entonces aquí dice, entonces da lugar a todo lo demás. Entonces con esto, nosotros hablamos, ¿verdad? Que ¿sí? 14 días después de la ovulación, cuando ya está esperando el próximo sangrado, pues resulta que ya está formándose todo esto, ¿verdad? Decimos entonces, esto ya está formado cuando la mujer está esperando la próxima menstruación. Y observen que aquí entonces también ya empieza a ver lo que es placenta, la formación, como decíamos aquí, ¿verdad? Del amnio, ¿sí? Y todo eso, entonces, decimos, va a ser importante porque observen, a la 8ª semana del desarrollo embrionario, ya está listo. ¿Sí? O sea, ¿qué decimos con eso? A las 7 semanas, esta es una fotografía, ¿sí? Directa, ¿sí? De 7 semanas. Observen, ¿sí? Ya está formado aquí todo. ¿Sí? Aquí ya está el saco vitelino, aquí lo que es las vellosidades y la placenta. Entonces, ¿verdad? Decimos nosotros 7, 8 semanas. Entonces, dice aquí, todos los órganos, ¿verdad? Ya se formaron. Entonces, a la 9ª semana, ¿sí? El embrión ya se llama feto. ¿Sí? Entonces, ¿a qué semana se llama feto? A la 9ª. ¿Verdad? Entonces, aquí ya que ocurre la especialización de los órganos, ¿verdad? Ya está definido el individuo cómo va a ser. De tal manera que de aquí, ¿verdad? Cuando ya se llama feto, entonces estamos hablando que vienen los cambios, ¿verdad? Ya nada más en crecimiento. De una longitud, decimos de 3 centímetros y 1 gramo, hasta ¿sí? Lo que puede alcanzar, ¿verdad? 35 centímetros y 4 kilos o más. Entonces aquí decimos nosotros, ¿verdad? Que esto ¿sí? Se acompaña ¿sí? Con cambios graduales. Esos cambios graduales, acá están. Observen. 8 semanas, decíamos aquí, ya. ¿Verdad? Aquí ya tiene todo. ¿Sí? Y hay una característica, ¿verdad? Dice aquí, la morra, pues es más morra, ¿verdad? Que ¿sí? Cuerpo. Y nos dice aquí, entonces, ¿verdad? Que el hígado, ¿sí? También, ¿verdad? Es más grande. Entonces el corazón, pues desde la 4ª semana ya bombea. ¿Sí? Entonces el corazón, te dice aquí, ¿verdad? Que desde la 4ª semana ya está trabajando. Entonces, esto es, ¿verdad? 8 semanas. 9 a 12 semanas. Observen ya de 9 a 12 semanas. ¿Sí? Lo que estamos hablando, como decíamos aquí, 2 semanas, ¿verdad? 2 meses. Ya, aquí ya contamos 3 meses. El tercer mes, lo que hablamos nosotros, ¿verdad? Que aquí ya ¿sí? Se formó, están todos los aparatos, están todos los órganos y dice aquí empiezan entonces a aparecer ¿verdad? Rasgos faciales, los órganos viscerales, dice aquí ¿verdad? Entonces la célula sanguínea y la formación de huesos, ¿verdad? Y aquí pues ya sabemos si es hombre o es mujer. Entonces, longitud, ¿sí? 9 centímetros. Entonces, esta es una característica, muchachos, importante. ¿Por qué? ¿Sí? Porque es lo que estábamos diciendo.
¿verdad? Aquí, decíamos nosotros. Características importantes. Tenemos aquí, feto es a partir de la 9ª semana. Y como decíamos entonces, ¿cuándo se considera entonces que se puede producir un aborto? ¿Verdad? Si estamos hablando y que ya aquí, ¿sí? A las 9 semanas ya es un feto, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que ya está formado esto. Y sigue, pues, habiendo todavía el dilema, ¿verdad? De cuándo. Cada quien elige también, conociendo bien. Si conoces bien la fisiología, entonces sabrás qué hacer. Si no, ¿sí? Lo dejarás al destino, a la ignorancia. Entonces, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Que aquí, ¿verdad? Al tercer mes, pues es mira. El individuo al tercer mes ya está así formado. ¿Sí? Al quinto mes ya está de este tamaño. Entonces, podemos decir hasta aquí, ¿verdad? Que esta es la razón también, ¿verdad? Por la cual, ¿qué dicen las etiquetas de los medicamentos? Que no se consuma durante ¿cuántos meses del embarazo? A ver, respuesta por el chat. ¿Por qué no se debe consumir durante este periodo medicamentos sin supervisión médica? ¿Cuál es ese periodo? No hay respuesta, no veo respuesta. ¿Me escuchan o no me escuchan? Jovencitos, Sí, sí lo escuchamos. ¿sí? A ver qué dicen las etiquetas de los medicamentos. Que no se consuman durante qué periodo. Ah, aquí ya contestó Aranza. Y Yescas también ya contestó, Víctor Eduardo, ¿verdad? Aquí. Es entonces, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Que dice aquí, durante los primeros 3 meses, ¿sí? Por eso aquí puse la fotografía, ¿verdad? Durante los primeros 3 meses no se debe de consumir ni alcohol, ni medicamentos, ni drogas, ¿verdad? Si no es bajo supervisión médica. ¿Por qué? Porque decíamos, durante este periodo, ¿verdad? Es cuando ¿sí? Se está formando, ya tenemos un individuo, ¿verdad? Que al menos pudiera protegerse. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo sí. Se supone que tú te puedes tomar el estradiol cuando sea. Bueno, bajo supervisión médica es recomendable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como decimos, te vas a tomar el medicamento, ¿sí? Si lo tomas como medicamento o lo tomas como anticonceptivo. O sea, esa es una diferencia. ¿Cómo te lo recetan? ¿Cómo te lo van a administrar? Como medicamento, ¿sí? El estradiol, ¿verdad? O los estrógenos son utilizados para tratar de corregir precisamente trastornos del ciclo menstrual. Entonces, allí es, si hay trastornos de ciclo menstrual, entonces hay que ¿sí? Administrar aquí los estradioles, las hormonas. Decimos, si es para evitar el embarazo, ¿verdad? Como decimos aquí, se inicia después del embarazo el tratamiento. ¿Sí le expliqué? No en cualquier... Sí, pero me refiero a que más bien en qué periodo o qué día del ciclo menstrual. Ajá. Después de que dejas de menstruar. Ok. Inicias después de que dejas de menstruar, inicias la toma de ¿sí? Las pastillitas. Por eso traen ¿sí? Un calendario. En la misma etiqueta traen el calendario que te dice las indicaciones. Tal día se suspende ¿sí? Y tal día se retoma, como decimos, sin obviar el día ¿sí? Que
un día dejes de tomar la pastilla. ¿Por qué? Porque dices, es que no se tomó la pastilla tal día. Al siguiente día, ¿sí? Dices, me la voy a tomar. ¿Y qué sucede al siguiente día? Se dobla, ¿sí?, la cantidad de estradiol. Entonces, esa cantidad de hormona va a estimular, ¿sí?, a tus células de manera diferente, ¿sí? Porque aquí depende de la cantidad, ¿sí?, de hormona que va a llegar al sitio de acción. Entonces, si se olvida tomarse un día la pastilla, ¿sí?, pues entonces les digo aquí, el compromiso que tienen es que, ¿sí?, caen, ¿verdad?, en altibajos en esas concentraciones hormonales. Y en vez, ¿sí?, de tratar de regular lo que decíamos acá arriba, ¿verdad?, cuando estábamos hablando de cómo es el cambio durante los días de la ovulación y de la menstruación, pues aquí ya perdemos todo, ¿verdad?, este control. ¿Sí le expliqué? Ok, sí, Muy bien. ¿Otra sí, pregunta? gracias. Ándele, pues. ¿Preguntas? Entonces ya no hay preguntas. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Dale, muchachas, muchachos. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ándeles, pues. Gracias, profe, bye. Gracias, profe. Bye. Chile hartas ganas. Hasta luego. Ay, sí, profe, gracias. Bye. Profe, Dígame. tengo otra duda, pero bueno, eso es como fuera de A tanto de ver, los temas. O sea, deje contactarla por acá, ¿eh? sí, Deje ahorita está bien. aquí, deje que deje de grabar. Sí, igual si quiere aquí